Buenas noches, son 9:03 aquí en Bolivia, 8:03 en Perú y en los países afines, bueno, la hora respectiva. Vamos a concluir en esta noche con la última fecha de este webinar en base al API 1104. Estamos viendo el tema de terminología y definiciones. Así que vamos a iniciar. Envío saludos fraternos, cordiales. Aquí está haciendo un poco de frío en Cochabamba. Nos damos abrigaditos. Carlos, bienvenido. Giovanna, bienvenida. Y todos los muchachos, bienvenidos. Saludos para Perú, para Argentina, para Colombia, para Aldo Aspilcueta, que se conectó hace unos momentos, pero está en proyecto. El hombre está en minas. Así que probablemente no esté presente, pero igual, Aldo, te enviamos los saludos respectivos. ¿Cómo estamos con el tema de la música? Ayer el video salió un poquito malo, porque efectivamente el volumen de la música estaba alto, me olvidé de desactivarlo. Así que en esta noche vamos a tener más control de ese detalle. Bien, ayer hemos estado viendo la parte introductoria. Compartí hoy día en la mañana el material, el PowerPoint, para que puedan tenerlo y de esa manera repasarlo, analizarlo, evaluar la traducción y también compartirnos en las redes o vía correo electrónico los comentarios que crean convenientes, ¿no? Es importante siempre recibir comentarios porque en ocasiones no tenemos la oportunidad de tener todas las experiencias. Hay situaciones que en ocasiones a nosotros no se nos ha presentado y por lo tanto no tenemos una experiencia real o tangible con el código. Así que vamos a estar atentos a lo que nos puedan compartir. Ok, en este momento estoy compartiendo pantalla solo por un momento del código ASME 9. Ayer veíamos a grosso modo que hay una entidad, hay un estándar que gobierna el tema de las terminologías en asuntos de soldadura y procesos, que es la Sociedad Americana de Soldadura. Ellos han sido reconocidos ya hace muchísimo tiempo por otras organizaciones como ASME, ASTM, como la entidad legislativa en temas de soldadura. Por eso es que API no tiene programas de inspectores de soldadura, ASME tampoco. Sin embargo, tienen sus respectivos comités, ¿no? O departamentos técnicos de soldadura, pero básicamente nadie se recibe como un inspector de soldadura certificado por ASME o por API. Es pues la Sociedad Americana de Soldadura quien tiene esta regulación. Ellos son los que acreditan. Y luego ya los inspectores certificados podrán especializarse o tomar un curso o un endorsement en base a los otros códigos que en el programa de certificación como CBWI, la AWS contempla. Está el AP 1104 o 1004, AME sesión 8, división 1, está el ASME 9, el B311, B313, y eso es así porque ese es el alcance. Sin embargo, veíamos ayer también algo muy interesante que en relación a algunos términos en específico, en relación a sus definiciones, pues no coincidirá con el tema del estándar de la AWS. Sin embargo, habrán otros términos que sí van a coincidir y se van a usar tal cual, pero otros no. Ese es el caso de ASME 9. En ASME 9, en la página 58, vamos a ir un momento a esta página, vamos a ver también un comentario que el código hace, muy semejante al comentario que vimos ayer en la API. Y esto es así porque, como comentábamos, estas organizaciones han desarrollado también, a la par de la AWS, han desarrollado criterios y tecnología en el tema de soldaduras. Y eso es natural porque son organizaciones que también construyen, en este caso ASME 9, tiene los requerimientos que los códigos de construcción solicitan. Estos códigos también construyen por soldadura. Entonces, obviamente ellos van a manejar algunos términos y sus propias definiciones. No es extraño.
En la edición 2019 del Código 9 de ASME, en la parte QG 109, hay un pequeño bloque que habla acerca de las definiciones. Y básicamente lo que QG 109.1 en aspectos generales tiene que decir al respecto, bueno, ellos dicen que algunas definiciones, las más utilizadas en este estándar o en este código, ¿no? Relacionados con materiales y procesos que se definen ya a partir de QG 109.2, algunos términos listados, específicamente aquí en el libro 9, pueden diferir o pueden variar en relación al estándar de la Sociedad Americana de Soldadura, el AWS 3.0. Algunas definiciones pueden haber sufrido alguna modificación en relación al estándar AWS 3.0. Y esto, dice ASME 9, es así para que se pueda definir de una manera mejor dentro del alcance del libro de calderas y recipientes a presión la intención de algunas definiciones. Entonces, podemos entender que estas organizaciones no tienen diferencias dentro de un contexto quizás de incompatibilidades, muy por el contrario, ¿no? Estas organizaciones tienen mucha presencia a nivel mundial, son organizaciones que gozan de muchos años, en el caso de ASME es muchísimo tiempo que está vigente, y eso lo hace ser documentos o códigos, pues, con una trascendencia y por lo tanto son importantes. Sin embargo, en el aspecto de términos técnicos de soldadura y definiciones, van a haber algunas diferencias, como lo acabamos de ver en este bloque o en este extracto de ASME 9 en la parte QG 109. Y a partir de QG 109.2 se empieza a desarrollar las definiciones. Volvemos a repetir, algunas coincidirán con las definiciones técnicas que le da la AWS y otros términos no, pero queda clarísimo que la única intención por parte de ASME 9 en este caso es que algunas palabras se tendrán que definir de una mejor manera, ¿no? Para que se pueda usar dentro de la intención del código. Con esta breve introducción, porque esto es necesario en ocasiones esclarecer estos asuntos, porque vemos con cierta frecuencia que algunas personas o técnicos o profesionales mezclan los términos, ¿no? Que no corresponden. Entonces, a fin de que esto no se haga algo común y se piense de que tal término aplica para ambos códigos o lo que fuere, tenemos que hacer estas aclaraciones, ¿no? Consideramos que es importante. Claro que lo es, claro que lo es. Bueno, nosotros somos una agencia de asesoramiento y consultoría. En la práctica también asumimos algunos trabajos en campo. En ocasiones, algunos clientes nos contratan para estar presentes, ¿no? En los proyectos o en el desarrollo de sus actividades, y en otras ocasiones ofrecemos consultoría, entrenamiento y asesoría a distancia. Y el propósito de estas clínicas es compartir precisamente eso, ¿no? A modo de comentarios, a modo de una reunión técnica, compartir, básicamente, compartir la información. Bien, este es el API 1104. Hasta el momento yo no he visto que el código tenga una carátula oficial. Normalmente el código siempre se presenta así directo. En todo caso, esta sería la carátula oficial. Esta sería la edición 2021, es la última edición, y hemos venido diciendo que en esta edición hay un promedio de 17 términos estandarizados aquí en el API 1104. 17, ¿ok? Y esos términos son importantes conocerlos porque nos permiten operar, nos permiten supervisar, nos permiten fiscalizar soldaduras o procedimientos de fabricación o lo que fuere, en donde los términos correctos, empleados correctamente, bueno, va a traer un ambiente de trabajo
cómodo y profesional, muy profesional. Para los que tienen el código en esta edición, el tema de los términos y definiciones empieza en la página 11 y se extiende hasta la página 17. No solamente el tema abarca términos y definiciones, sino que también hay acrónimos y abreviaciones, que en este webinar no lo hemos considerado, probablemente lo hagamos más adelante, ¿ok? Lo hagamos más adelante. Vamos a ir entonces en esta última fecha, aquí en el webinar preparado para todas las personas interesadas en el tema de API, básicamente en el tema del API 1104, a desarrollar la segunda fecha. Hoy es 13 de agosto, habíamos programado 12 y 13, así que hoy vamos a retomar el material y nos vamos a la página 18. Estábamos viendo que estos términos no solamente definen una tarea, sino que implican actividades que probablemente en otros códigos no se contemplen, ¿ok? No se contemplen. Y es importante tener esto en claro porque en ocasiones, como decíamos ayer, mezclamos los criterios o mezclamos o combinamos, ¿no es cierto?, los términos y sus definiciones. El propósito es que nosotros, estoy dirigiéndome a los profesionales o técnicos que se les delega una autoridad para inspeccionar, para evaluar, para determinar, para juzgar, para aprobar o rechazar una unión soldada o un trabajo en donde está implícito la soldadura, es que los términos es muy importante. Yo reconozco que en ocasiones en los proyectos, a no ser de que el departamento de calidad sea muy estricto, pero en el día a día, en los proyectos, los técnicos, los profesionales, normalmente, dentro de nuestro léxico técnico, no somos muy inclinados a usar los términos correctos que están estandarizados en el código pertinente. Bueno, no es mi intención tampoco tomar una postura de que estamos mal. Sin embargo, cuando nos topamos con profesionales que asumen los cargos como coordinadores o jefes directos de un departamento de calidad, nosotros, si es que no empleamos correctamente los términos o no comprendemos cabalmente su definición, podemos crear un ambiente de confusión en estos profesionales o en estos jefes o líderes, y bueno, el ambiente como que no se hace muy cómodo, pues, ¿no? Más aún cuando recibimos reportes ya por escrito o en un formato en donde se deja entrever claramente que tal profesional no conoce o no utiliza o no emplea correctamente los términos ni las definiciones. Así que ese es el único objetivo que tenemos en este webinar, ¿no? Que se pueda despertar un interés por conocer y comprender los términos y sus definiciones. Ayer nos quedamos en la página 18, estábamos viendo un término que implica una reparación completa. El término es reparación de espesor completo y veíamos claramente que es una reparación que se hace desde la parte exterior, que abarca inclusive la propia raíz, ¿no? Y en donde se tiene que realizar o reconstruir una soldadura nueva, ¿ok? Entonces, full thickness repair es un término que le corresponde a API 1104. En ASME 9 yo no he encontrado un término semejante. Entonces, eso es importante. En la foto, o en las dos fotos, que esto lo ha seleccionado la persona que ha elaborado este material, ha sido, porque yo puedo observar, ha sido muy juicioso, ha querido de alguna manera plasmar bien la definición del término, ¿no? Y vemos aquí, en la mano lateral izquierda, un soldador que está soldando una chaqueta, ¿no? Es un refuerzo externo. Se distingue claramente que la unión, en este caso la longitudinal, es con ranura, y en la foto de la mano derecha estamos viendo que está realizando una soldadura ya prácticamente en servicio, o en todo caso nueva, pero en la foto de la mano derecha efectivamente está realizando una soldadura
al componente, ¿no? O sea, a las dos tuberías. Podríamos relacionar que probablemente está haciendo una reparación, ¿no? Y en el reporte o en el ITP, en el Inspection Test Plan o en el programa de construcción, este término, bueno, tendrá presencia y en campo, las personas que comprenden la terminología y su definición ejecutarán la reparación de espesor completo. La página 18, vamos a avanzar nuestras diapositivas. Manifiesta otro término muy común, ¿no? Que se usa en códigos. Carlos, adelante. Pues el hecho de reparar se podría interpretar como remover. También, claro que sí, claro que sí, remover una soldadura. Entonces, si tú estás reparando con el espesor completo, prácticamente estás haciendo una soldadura nueva y no se habla de reparación. Pues me parece un poco engañador el término. O sea, yo estoy analizándolo bajo el punto de vista quizás más práctico, ¿no? Si tú vas a reparar, pues obvio que tomaste el sector y lo estás removiendo para hacer la soldadura de nuevo. Pues si haces la soldadura de espesor completo, ya pues estás haciéndola de nuevo, ¿no? No sé. No, inclusive hasta cierto punto suena, Es como digo, raro, yo no... sin herir ninguna susceptibilidad. O sea, ya cuando uno tiene cierto nivel de experiencia y confianza y esto, bueno, nos podemos expresar. El término, personalmente, como que lo veo incluso algo infantil, ¿no? Eso es una reparación de espesor completo. Bueno, es una reparación que podría tener otro término, no sé, de repente una reparación volumétrica, pero ese es el término que el API considera y efectivamente, ¿no? Es la eliminación, es la remoción, como bien lo dice Carlos, de la soldadura, en donde se tiene que asumir completamente otra vez, ¿no es cierto?, a través de todo el espesor, pues una soldadura nueva. Yo me imagino que este término no aplicaría si es que el defecto o la discontinuidad no implica pues en la parte profunda, porque aquí está nombrando la raíz. Entonces hay que tener también esa, vamos a decir, apreciación, ¿no? En donde está implícito que lo que se va a reparar no está en la superficie, ni tampoco está a la mitad del espesor, sino que está en la parte profunda, ¿no? Y que se tiene que remover completamente la soldadura. Ahora, tampoco estamos pretendiendo decir que se tenga que remover o cortar la unión soldada, ¿no? Porque está hablando de un punto específico y la recomendación del término en su definición es que se tiene que eliminar porque el defecto está dentro y nombra, ¿no? Aquí, por ejemplo, crear una raíz abierta. O sea, definitivamente que el término está haciendo referencia a eliminar en esa zona en donde se detectó o se evidencia el defecto completamente la soldadura, ¿no? Es una reparación prácticamente total y hacer una soldadura nueva. Ese es el enfoque que podemos comprender. La idea es, en el tema de los términos, o el propósito es que estemos familiarizados, ¿no? Y no hagamos de repente una pregunta que pueda levantar suspicacias, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir el coordinador o la empresa que hizo el ensayo puede usar el término correcto y decirnos, bueno, la reparación es de espesor completo y inocentemente algún inspector podría decir, pero más o menos a qué dimensión o a qué altura o más o menos a qué profundidad. No, es que el término dice que es completo. Tienen que abrir en esta zona completamente la unión soldada y hacer una soldadura nueva. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Esa es la idea de poder visualizar en nuestro entendimiento la definición de ese término, ¿no? Sin dudar o, como dije hace un momento, sin despertar suspicacias, probablemente en los jefes o en los inspectores que han asumido la coordinación. Tenemos que tener las cosas claras. El término de definición de un término debe ser clarísimo, debe entenderse bien y demostrar seguridad, ¿no? En el momento de ejecutar. ¿Sabes lo que yo creo que quieren lograr con eso? Es
Por ejemplo, tú no sabes cómo era la otra soldadura, puede haber sido con respaldo, la anterior. Pero entonces ya con esto están diciendo, no, vamos a, como que dice, eliminar toda la soldadura y vamos a hacer una nueva, pero sin respaldo. Correcto, es correcto porque hemos venido, estoy Quizás es retrocediendo, una forma de decir, así se hace y ya, punto. exacto, Me parece raro el nombre, me parece raro sí, la forma de enfrentar esto, pero, por ejemplo, ahí no se menciona cómo era la soldadura anterior. no, no O lo sea, menciono, da lo mismo. O sea, ellos quieren decir, esto es así y se hace sin respaldo. Chao. exacto, exacto. Eh, Soy de la opinión, querido Carlos, y los que están presentes en esta noche ya se van sumando, yo voy agregando poco a poco. Ángel, bienvenido. Giovanna, bienvenida. Pasa de que, eh, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Es una opinión abierta y no dudo y no temo en transmitirla. Los soldadores, eh, obviamente calificados, ¿no? Deben tener el entendimiento de los términos clarísimo, porque muchas veces también se confía o se les confía a ellos esa parte, ¿no? Que le corresponde al inspector o al supervisor. Entonces, particularmente por experiencia ya en los años que han pasado, no está mal confiar en un soldador o en un capataz o un líder que asume un frente, no está mal confiar, ¿no? Pero lo que sí, lo digo sin temor, es que estas personas, estos técnicos, estos profesionales, también deben tener el mismo entendimiento, la misma comprensión y la misma competencia. Es importante, ¿no? Entonces, en ocasiones no es así. El supervisor o el inspector tiene que asumir probablemente una mala ejecución o una mala interpretación y por ende, ¿no? Y por ende una ejecución adversa al propósito, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos tener claro los términos y su definición. Ahora, habrá un procedimiento de cómo hacerlo, de dónde a dónde, y obviamente tendrá que estar presente el inspector, el supervisor, una persona monitoreando, corroborando para dar fe de que se hizo como debe de ser. Eso es otra cosa, pero otra cosa es que la persona o las personas que van a tomar responsabilidad comprendan que es una reparación de espesor completo, ¿no? Ese es el propósito, el tema de los términos. Eh, Ustedes saben, estamos en este webinar porque hicimos una encuesta y por algo las personas que nos siguen en las redes sociales han visto conveniente de que se hable un poco el tema de términos, ¿no? Para otros quizás no es necesario porque la tienen clara. Otros probablemente simplemente no les interesa hasta que tengan una experiencia y se interesen un poco más en el término de los términos y definiciones. Bueno, 3.1.14, esto tiene que ver con amolamiento. La traducción sale molienda, pero lo que estamos viendo aquí es que este término implica, ¿no? En la práctica, en la ejecución, la empleabilidad de medios mecánicos, en este caso métodos abrasivos, para eliminar el material, en este caso de soldadura o alguna indicación o lo que fuere. Por lo tanto, el término grading, que es amolamiento, es genérico, puede ser una amoladora, puede ser una turbineta, puede ser, no sé, una piedra de desbaste, circular, cónica, lo que fuere. Pero el término tiene que ver con que se tiene que emplear un método abrasivo, mecánico, para eliminar material de soldadura. Entonces, cuando veamos en el, no sé, en el programa de inspección, de reparación, métodos de limpieza, por ejemplo, y usan el término grading o amolamiento, sabemos que es por medios mecánicos y métodos abrasivos. Entonces, eso debe estar claro. Las fotos son evidentes, ¿no? Estamos viendo dos amoladoras, un operador que está precisamente realizando lo que la definición del término lo manifiesta. Seguimos avanzando. 3.1.15 encontramos otra definición que tiene que ver con la calificación de doble rodajas de media circulación.
Probablemente la traducción al español, porque son palabras técnicas, y en eso somos sinceros y honestos, siempre estamos solicitando a las personas que llevan cursos con nosotros, o webinars o clínicas, darnos la sugerencia en relación, en este caso, a una traducción más acorde. Bueno, nosotros antes de publicar una traducción técnica, lo pasamos por filtros. Pero bueno, en este caso arroja esto. Queda poder comprender el término, ¿no? En Quizás relación, lo tienes que leer al revés. O sea, probablemente, tienes que pensar que es una calificación para soldadores duales de media sí, circunferencia. sí, efectivamente. Entonces, probablemente en la traducción del término hayan este tipo de situaciones, ¿no? Que no podemos acomodar o no encaja. Queda entonces analizar la parte literal de la definición, o sea, cómo es que el código ahora va a explicar este término que podría sonar extraño, podría sonar complicado. Bueno, es una actividad. La calificación de doble rodajas de media circulación, o como nos recomienda Carlos, podemos leerlo al revés. Básicamente, el código literalmente aquí lo define que es una actividad que consiste en dos soldadores soldando en lados opuestos un niple de tubería de circunferencia completa. Entonces, esta es la definición ya prácticamente literal del término, que se califican soldadores, ¿no es cierto?, soldando simultáneamente, pero en lados opuestos, un niple de tubería. Pero hay una nota, y la nota dice que la persona que va a fiscalizar o a supervisar o a inspeccionar o a ejecutar en campo esta terminología debe tener en cuenta que esto se conoce regionalmente como soldaduras de cuñado, ¿no? O sea, aquí ya yo veo una jerga, un cuñado. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros, sin conocer el término y su respectiva definición, le atañamos o le adjudicamos un término propio, ¿no? O sea, no está sonando en pareja, no, están calificados, no sé, el término que fuere en el país que fuere. Bueno, API en la nota da algo curioso, ¿no? Llama la atención, es gracioso hasta cierto punto, pero nos dice que en pocas palabras comprendan, tengan en cuenta que esto se conoce regionalmente, por no decir mundialmente, dentro de las personas que están familiarizados con el API, se conoce como soldaduras de cuñados. O sea, hay dos personas que están ejecutando. Obviamente, están calificados para hacer este tipo de aplicación de soldadura. Así que este término es una actividad que consiste en dos soldadores que sueldan un niple de tubería. ¿Cómo lo hacen? En lados opuestos. La foto es evidente, ¿no? Es evidente. Estas fotos es muy común verlo en el alcance del API, ¿no? Siempre vemos estas fotos en las redes, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay dos soldadores, hemos visto videos interesantes, uno empieza antes que el otro y uno termina después que el otro, ¿no? Entonces, esto es un término, ¿no es cierto? Y está estandarizado en el API 1104. Genial. Avanzamos. Aquí, bueno, este dato ya es un dato bastante técnico porque implica algunos aspectos en relación a, si no me equivoco, radiografías. Entonces, el término capa de medio valor, y un acrónimo aquí, ¿no? Una terminología, nos habla acerca del grosor del material absorbente requerido para reducir la intensidad de un haz de radiación incidente a una mitad de su intensidad original. Ya estos son términos muy técnicos que caen dentro de un método de examinación. No está hablando específicamente acerca de soldaduras. Ya estos términos tienen que ver con gamografía o radiografía. En todo caso, ¿no? Esta terminología y su definición, pues le compete a los técnicos que aplican este método de examinación no destructiva. Obviamente,
tengo que decirlo, se tendrán que regir a un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, una metodología, entrarán en escenario otros estándares, se tendrá que especificar por parte del Departamento de Ingeniería un poco más de información. Pero el término básicamente es capa de medio valor. ¿En qué consiste? Bueno, en el grosor de un material absorbente. Ojo, estos son temas ya de radiografías industriales que se requiere para reducir la intensidad de un haz de radiación incidente a una mitad de su intensidad original. Repito, no vamos a profundizar, pero son términos que competen comprender, entender y considerar a los radiólogos, ¿ok? En el margen derecho, perdón, izquierdo, he añadido un poco más de información para que se pueda de alguna manera comprender. No se está explicando aquí a profundidad esta definición de esta terminología, pero volvemos a repetir, es una información importante para las personas que aplican este método de examinación no destructivo volumétrico, ¿no? Radiografías. Igual, esta parte también implica una prestación o una, vamos a decir, técnica que tiene que ver con la entrada de calor que se induce en el momento de hacer una soldadura. Hay algunos procesos de soldadura que requieren niveles de amperaje altísimos, en donde si no se controla, ¿no es cierto?, el aporte térmico del proceso, podría eso incurrir en un defecto que en muchas ocasiones es condenable, es rechazable. El término es heat input, se usa en varios códigos. ASME 9 también lo usa y básicamente para procesos semiautomáticos, ¿no? Y la interpretación o la definición de este término de entrada de calor, que sería la traducción, es la medida de energía transferida durante la soldadura. Hay una nota y la nota implica ver 5.3.2.6 aquí mismo en el API, que hace relaciones a ecuaciones que se tienen que utilizar para calcular la entrada del calor. También he añadido un poco de información al margen derecho para que de alguna manera se pueda comprender. Digo, no estamos explicando, pero sí un poco de información para que se pueda comprender en qué consiste, ¿no es cierto?, este requerimiento, la entrada de calor. Básicamente, la definición que API le da es que es la medida, hay una medición, ¿no?, de la energía que se transfiere durante la soldadura. La nota es clarísima que para las ecuaciones pertinentes habrá que ir a 5.3.2.6 y ver, ¿no?, la información que ahí se da para hacer un cálculo en relación a la entrada de calor a través de un proceso en específico. Básicamente esto está relacionado con alambre tubular, arco sumergido y algunos procesos que requieren parámetros de amperios muy altos, ¿ok? Está aquí en el API. Luego vamos entrando un poco más en el tema de los defectos, ¿no? Y en 3.1.18 ya empieza a aparecer el tema de las porosidades. Aquí la terminología en su definición es que se debe de detectar o se debe de observar las porosidades lineales alargadas que ocurren en el cordón de la raíz. Está hablando de la raíz, ¿no? Entonces, este tipo de términos se verá redactado en el informe de la empresa que hace los ensayos, los reportes de inspección. Ellos utilizarán o deberán de utilizar el término correcto dentro del alcance del estándar, ¿no?, para que se comprenda cabalmente el reporte, ¿no?, y lo que está indicando. La porosidad lineal alargada que ocurre en el cordón de la raíz. Este término está muy directamente enfocado en el cordón de la raíz. Cuentas huecas, porosidad, media pensión, es la traducción. Curioso. Una vez más, si hay sugerencias para traducción, fantástico. Nosotros siempre estamos buscando, ¿no?, aporte para que cada vez esto sea mejor entendible y podamos intercambiar criterios. La Manuel, foto es disculpa, desastrosa. Dale, Manuel, Carlos. disculpa. Pues yo no sé si te molesta que hable tanto, no sé. Me estaba acordando que el uso Para nada. del heat input nos tocó en materiales
O sea, precisamente en unas calificaciones, no me acuerdo el material, pero teníamos que controlar la entrada de calor porque debido a, digamos, a la velocidad del pase, si Exacto. tú no respetabas ciertas condiciones, producías un daño en el material. Entonces, quizás este término es más práctico a entender por lo que causa que el término mismo, porque en realidad el término mismo es, si no me equivoco, tiene que ver con la energía dividido por la velocidad o algo así, no me Sí, acuerdo. ¿Ya? es Entonces, correcto. básicamente uno entendería mejor ese término si, por ejemplo, si tú calientas mucho un acero que no debieras calentarlo tanto, Ujú. entonces significa que la entrada de calor es excesiva. ¿Ves? Entonces tienes que tener una forma de medirlo. Y de hecho nos costaba, porque por ejemplo, eh, Sí, la experiencia nos dio que pues al final para la probeta de 6 pulgadas, tú estás ahí calculando, tiene que demorarse 20 segundos. Y el tipo pues cuando se pone ajá, toda la escafandra ya no pierde la noción del tiempo. Entonces uno tenía que estar ahí casi con él acompañando. Pero sí. era porque los aceros, yo no me acuerdo qué material era, pero era un problema que tú no lo podías calentar mucho, digamos. Es correcto lo que dice. Por lo general, ese tipo de parámetros tan estrictos implican pues el propio material, ¿no? Algunos materiales comunes podría tener un requerimiento de esta naturaleza, pero esa sensibilidad en relación a la introducción de calor con el proceso de soldadura, definitivamente que implica materiales especiales, ¿no? Porque Sí. son parámetros muy sensibles. Sin embargo, algunos aceros de tipo estructural, no digo la 36, sería, no sé, absurdo, pero no solamente la 36 es un material de uso masivo en el tema de construcciones estructurales, hay otros más que sí podrían Los antidesgastes. también, ¿no? El Sí, tema es porque que, digamos, hay un tratamiento térmico exacto, que está asociado. Entonces, si tú te demoras mucho soldando, los vas dañando. Bueno, eh, y eso es fatal. no, es que cambias el material. Bueno, también tengo algunas anécdotas que contar, pero no quiero molestar, ¿no? Porque, oigan, qué impresionante. Eso no tiene mucho que ver con acero, pero es aluminio. Oh, El duraluminio es una cosa que es impresionante. Logran hacer creo que el aluminio está por los 200 megapascales, si no me equivoco. Y hay unos duraluminios que ya llegan como los 600. mm, Pero si tú los soldas en ese punto donde tú lo soltaste, la zona afectada térmicamente, la resistencia baja a 200, pero de uno. eso es bastante. O sea, baja a lo nominal. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasa si es que tengo una pieza de aluminio que falla? Ajá, ¿Vale la pena soldarlo? Porque no siempre tú puedes hacer un tratamiento térmico de una pieza exacto. grande. Esto era un vagón de ferrocarril, pues Ok. no voy a decir más, pero digamos, era complicadillo meterse con ese asunto. Ya te cambié de tema, pues me No, quedo callado mejor. pero no, 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 es que lo que se está tratando aquí es que es un tema de mucha responsabilidad, ¿no? Y es una Y, responsabilidad, bueno, si vamos a hablar de costes, vamos a hablar de dinero y probablemente todo un proceso que viene detrás y no hay eh, ese cuidado, bueno, eso es fatal, son situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, el tema de heat input no aplica para todos los procesos ni para todos los materiales, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque son parámetros muy estrictos y de mucha responsabilidad, y tú te definitivamente. das, y tú te das cuenta después, cuando tú haces los ensayos de laboratorio, que si tomas una probeta,
básicamente ahí te das cuenta que no hiciste el input adecuado y causaste, pues, pasó algo no, no esperado, por así decirlo. Exacto, definitivamente, definitivamente. Carlos, gracias por los aportes. Bueno, las personas que nos están siguiendo con Carlos, con el ingeniero Carlos Nitcher Lane, ayúdenme Tranquilo, con eso, Carlos. Carlos. Vamos a estar Sí. haciendo unos webinars y probablemente algunas presentaciones dentro de un producto innovador, ¿no? Que Carlos tiene. Nosotros venimos trabajando lento pero seguro. Y esto, vamos a hacer las invitaciones respectivas. Nosotros tenemos una base de datos y de correos de muchísima gente que nos escriben y participan, así que vamos a estar comunicando lo que tenemos preparado con el ingeniero Carlos en relación a inspección en tiempo real usando software, ¿no? Que permiten a los inspectores tener una herramienta fantástica, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir anunciando en el transcurrir del mes de agosto y lo vamos a hacer así, de una manera fantástica. Envié Bueno, gracias. no, Carlos, a la Sí. orden. Envié por correo electrónico a las, ¿qué? 26 personas que han inscrito, que se han inscrito en el registro del webinar. Les he enviado este material. Probablemente por cuestiones de tiempo no lo vamos a desarrollar todo, pero son como 76 diapositivas preparadas, elaboradas, ¿no es cierto? Las fotos seleccionadas para que se pueda entender, comprender en toda su magnitud, al menos digo, ¿no? El tema de los términos y sus definiciones. Aquí nos topamos con unas fotos, caramba, que de tan solo verlas, Dios mío, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿O qué pasó aquí? En el lado de la foto izquierda, ¿quién soldó? Por el amor de Dios, ¿quién soldó aquí? Definitivamente este no puede ser un soldador calificado. De repente sí lo es. Tuvo una mala racha o tuvo, no sé, problemas quizás de corte familiar, económicos, qué sé yo, no estaba concentrado, no estaba en su mejor momento y nos dio una soldadura con estas características. Y al otro lado, lo que nos queda comentar es, Dios mío, ¿quién hizo el procedimiento de soldadura? ¿No? Contempló las variables esenciales, contempló un precalor, un alivio, bueno, en fin, imperfección, señores, ¿no? Imperfección. Ambas fotos, por un lado, la mano izquierda implica al soldador y la mano izquierda yo no podría responsabilizar de este crack a un soldador. No, aquí la persona que elaboró el procedimiento o lo calificó, algo pasó. En fin. Imperfección. ¿Qué es una imperfección en base al API 1104? Aquí en términos y definiciones. Es una discontinuidad, una irregularidad, que es detectable por los métodos descritos en este estándar. Métodos descritos. Obviamente son métodos de examinación. Puede ser inspección visual a través de ciertos dispositivos, qué sé yo. Pero la imperfección es una discontinuidad, irregularidad, que es detectable por los métodos descritos en este estándar. Probablemente la foto de la mano derecha sea demasiado sensacionalista, ¿no? No es posible ya pues que se le considere a esa rajadura una discontinuidad o una irregularidad. Bueno, la foto de la mano izquierda sí, pero lo que se pretende con estas imágenes es que probablemente esa fisura, porque pasó en un último proyecto que he estado, en donde el inspector no detectó una fisura que prácticamente viajaba casi los 6 metros de perímetro de soldadura que había en un equipo, en una refinería. No lo vio. ¿Ok? Entonces, la foto, claro, es un poco escandalosa porque ¿cómo puede ser considerado una discontinuidad o una irregularidad? Probablemente en el inicio de ese crack no tenía una manifestación de esta naturaleza. Era probablemente algo poco observable, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que una imperfección o una discontinuidad o una irregularidad en una soldadura podría, a través de un método descrito en este estándar, evidenciar que es un defecto de grandes proporciones. Entonces, en el tema de la inspección, los inspectores de campo, dependiendo de los niveles que tenga, deben ser muy juiciosos, ¿no? Y no solamente ir a hacer inspecciones porque tienes que ir, sino que es materia de conocer qué material han soldado, con qué proceso,
repasar probablemente el procedimiento de soldadura antes de ir. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hay que repasar esos documentos? Es que tú tienes que conocer qué material es el que vas a ir a inspeccionar. Entonces, teniendo esos parámetros claros, no, es un material bonificado, tratado térmicamente, los parámetros, como veíamos hace un momento, implican heat input y una serie de cosas muy estrictas. Entonces, ya te vas con una percepción anticipada a buscar qué, fisuras, crack y cosas así, ¿no? Para que no se pase desapercibido a través de una inspección visual un crack de esta naturaleza. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que si consideramos una discontinuidad y no le ponemos mucha atención, probablemente usando otros métodos, como en este caso tienen que estar descritos aquí en este estándar, podríamos pasar por alto esto, queridos, un defecto de grandes proporciones, ¿no? Que se podría manifestar luego de la inspección que hiciste. ¿Ok? Entonces, esto, 3.1.19. Las fotos son de infarto. Luego tenemos otros términos que también ya se usan mucho en todos los códigos de calidad o los códigos de construcción que tiene que ver con penetraciones cruzadas inadecuadas. En este caso, cruzadas sí, porque en el tema de soldaduras de oleoductos, gasoductos, hemos visto participan 2 soldadores y en ocasiones podrían haber estos defectos o estas imperfecciones o estas irregularidades. Pero básicamente aquí el término tiene que ver con una soldadura en donde la penetración es inadecuada, pero es una soldadura donde ha habido un cruce, ¿no? 2 cordones, ¿ok? Digo, o de repente es una soldadura encima de otra, o en multipases. El tema es el siguiente, de que el término penetración cruzada inadecuada es una imperfección desde el subsuelo entre el primer pase interno y el primer pase exterior. O sea, estamos viendo claramente que en el proceso o en el trayecto de realizar esta soldadura, el primer pase y luego el segundo, ha habido pues una falta de fusión o penetración. La radiografía en el lado derecho de tu pantalla o de nuestra pantalla muestra la indicación claramente. Y la representación en un dibujo que está al margen lateral izquierdo muestra pues evidentemente una inadecuada penetración, ¿no? No hay fusión, probablemente, no sé, la configuración de la junta no contempló la separación de vida, la ranura no tuvo los grados calificados en el procedimiento. Una cosa es hacer soldaduras en un laboratorio para calificar y otra cosa es hacer soldaduras en campo. Probablemente no se contemplaron los criterios en relación a esta palabra que es muy importante, lo tengo aquí, las variables, ¿no? Las tolerancias no se contemplaron, el armador, el pipe fitter dejó una junta un poco estrecha, la configuración muy ajustada y pasó esto. Por lo tanto, los soldadores también experimentados saben perfectamente que las juntas deben dejar o deben estar o se deben de entregar o él debe recibir, ¿no? Una junta dentro de los criterios del procedimiento. Imagínense soldadura de producción al día, unas 40, 45 soldaduras, ¿no? Queremos avanzar, queremos ya, no sé, pasar a la siguiente etapa del proyecto y nos topamos con este tipo de indicaciones, ¿no? El término penetración cruzada inadecuada. Evidentemente no hay penetración, no hay fusión y es un defecto. Esto es rechazable en cualquier parte del mundo. Seguimos Ahí viendo. en la figura anterior muestras el bisel natural o el Sí, bisel de la está el pieza. bisel Eso es vivo, lo que, sí, eso es lo ¿no? que yo te quería que te había mencionado ayer, digamos, que estaba Sí, el bisel de la pieza. sí. Incluso, eh, luego lo vamos a ver más adelante, si es que nos da tiempo, hay también esta indicación provocado por un high-low, ¿no? Es decir, recibió la soldadura o la junta configurada y no midieron los niveles pues de alto y bajo, estaban desalineadas. Inclusive no se respetó la tolerancia porque aún para asumir una soldadura con un high-low
hay un criterio, ¿no? Hay un mínimo y hay un máximo. Entonces, bueno, estamos hablando de calidad, ¿no, señores? Estamos hablando de inspecciones eficaces, estamos hablando de trabajos bajo responsabilidad. Aquí tengo a mi asistente, lo van a ver por algunos segundos, ya está con su pijama, pero bueno, él no quiere, se resiste en descansar, me parece interesante el tema. Penetración inadecuada, defecto, triste, problema, confusión, enojo, ira en el proyecto. ¿Cómo es posible, señores? ¿Quién armó la junta? ¿Y por qué la soltaste si no te aseguraste de que el high low estaba controlado? En fin, suele pasar. No debería, pero suele. Las siguientes diapositivas están en torno a esto, ¿no? Defecto. Aquí, por ejemplo, lo que veníamos diciendo, una falta de penetración por high low, ¿no? La foto aquí en la placa es clarísima, pero la representación del dibujo lo es más. Tenemos precisamente, ¿no?, un desalineamiento interno de pared nominal. Hay uno que está por debajo del otro, o en todo caso, uno por encima del otro. Hay un criterio, es permitido ciertos niveles de desalineamiento, es permitido, ¿ya? En donde obviamente el soldador experto, pues hará su parte, ¿no? Y logrará la fusión completa con una penetración adecuada. Si no es así, hay que tener control, hay que ser muy estricto y tener tu agenda, ¿no?, de tu mejor soldador para asumir probablemente algunas uniones en donde ha habido tuberías ovoides, qué sé yo, se tiene que avanzar, se tiene que hacer, hay que jugarse todas las cartas, ¿no? Pero API 1104, penetración inadecuada por causa o debido a la baja, eso lo traduce, sabemos que es high low. Es la condición que existe cuando un borde de la raíz expuesto, o no es necesario, porque una tubería o accesorio adyacente está desalineado, ¿no? Está desalineado, es un defecto, esto no, bueno, digo, si se evidencia que hay una falta de fusión y penetración, esto no pasa, señores, ¿no? Pero si tenemos fusión y tenemos penetración dentro de los criterios del código de calidad, bueno, está dentro, pues, ¿no? Lo hizo, fantástico. Hacen los ensayos respectivos y bingo, quedó, ¿no? Pasamos a la siguiente junta. Seguimos viendo aquí, por ejemplo, penetración inadecuada sin high low. Aquí al caballero le dejaron la junta, como se dice, ok, pero sin embargo no logró, pues, realizar una fusión o una dilución y por ende una penetración requerida, ¿no? No hubo high low. El alineamiento estaba ok, pero salieron estos errores, ¿no? Momento de soldar. Fusión incompleta. Ok, aquí tenemos en el margen lateral izquierdo una foto de radiografía. Es notorio la falta de fusión, ¿no? Y no solamente hay falta de fusión, aquí hay todo, ¿no? Hay falta de penetración y una serie de defectos potenciales. Por lo tanto, incomplete fusion sería el término para fusión incompleta, en donde se representa con el acrónimo o la abreviatura SI. Es una imperfección, definitivamente que es una imperfección, ¿no? Es un defecto. Y esto, no, pues, no puedes tú, una junta a tope, tuberías, API 1104 o 1004, hidrocarburos, gas, qué sé yo, no puedes darte el lujo, ¿no?, de recibir o asumir, en todo caso, el resultado, ¿no?, de una soldadura de esta naturaleza. Fusión incompleta. Luego, también tenemos fusión incompleta ya por un tema de la traducción aquí le da vuelta en frío, ¿no? Pero esto es un traslape, o en todo caso es una soldadura en donde la técnica no ha sido suficiente, ¿no?, como para diluir. Estas fotos tienen que ver con macroataques. Es fantástico este método, no destructivo obviamente, en donde, claro, si tienes que cortar la pieza, bueno, ya la cortaste, pero en la calificación de un procedimiento no la tienes que doblar ni nada por el estilo, ¿no? Vemos clarísimo la falta de fusión, ¿no? Fusión incompleta, aquí. Y en la otra foto, en una junta de traslape, ¿no?, un filete, también, aquí. ¿Cómo lo define el término API 1104? Imperfección entre dos cuentas de soldaduras adyacentes o entre metal de soldadura y metal base que no está abierto a la superficie. Esto es una falta de fusión o fusión incompleta. Digo, habrán algunos códigos que podrían contemplar, pero dudo que un elemento
dentro del alcance del API 1104, pues permita pues fusiones incompletas, ¿no? Lo dudo mucho. Luego está la famosa socavación, ¿no? O mordeduras, como también algunos lo dicen, lo cual también dependiendo, ¿no? La gravedad, en este caso de la foto de la mano izquierda, la concavidad, bueno, será también rechazable. Pero esta indicación es la respuesta o la evidencia como resultado de pruebas no destructivas, ¿no? Se ha seleccionado una foto en el margen derecho, vemos una especie de poro como un gusano. En algunos casos se contempla, no se rechaza, eso quedará a juicio pues ya del Departamento de Ingeniería cómo va a tratar este tipo de indicaciones, ¿no? Pero la mordedura sí, cuando rebasa el criterio del código de calidad, bueno, eso es rechazable, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede permitir también soldaduras con niveles de concavidad excesivo. Por lo tanto, esta indicación se contempla también en el API 1104. Y vamos entrando ya en temas un poco más técnicos. Aquí vemos una terminología que se basa en una prestación de algunos procesos de soldadura, en donde se tiene que controlar algo semejante al tema del heat input, la energía instantánea, ¿no? Por lo general, los procesos semiautomáticos de alta tasa de aportación y de velocidad en soldadura van a recaer en esa terminología. Energía instantánea, ¿en qué consiste? Bueno, es la energía que se calcula a cada instante en el que la corriente y el voltaje se muestran durante la soldadura por arco previo, para promediar en lugar de calcularse utilizando la corriente promedio y el voltaje promedio. He puesto un poco de información en el lateral izquierdo, pero a grosso modo vemos que son prestaciones que algunos procesos, en este caso por lo general semiautomáticos o automáticos, tienen, en donde se tiene que controlar, se tiene que calcular, ¿no es cierto?, algunos parámetros de voltaje y amperaje durante la soldadura, ¿ya? Eh, bueno, hay procesos en donde la tecnología está presente y estas variables, o en este caso, estas cuestiones dentro de este término aplican, ¿ya? Por lo general, queridos, los procesos que tienen mucha tecnología de por medio son los procesos que tienen las variables más estrictas y más sensibles en comparación a otros procesos de soldadura, ¿no? Igual, muy semejante, en esta diapositiva también está la terminología de potencia instantánea. Es muy semejante a la de potencia o de energía instantánea, ¿no? El otro es potencia instantánea, pero el parámetro o el criterio o el concepto es el mismo, ¿ya? Esto implica procesos que tienen prestaciones de velocidad, tienen prestaciones gracias a tecnología, en donde obviamente, como lo hemos dicho hace un momento, los materiales afines tendrán pues que ser de alguna manera cuidados, protegidos, ¿no? Y la calificación del procedimiento deberá ser muy estricto y el soldador también tendrá que asumir en su calificación. Pero básicamente este término tiene que ver con algunas prestaciones en donde la tecnología está implícita. La potencia se calcula en cada instante en el que la corriente y el voltaje se muestrean durante la soldadura por arco antes de promedio en lugar de calcularse utilizando la corriente promedio y el voltaje promedio. Es un lenguaje demasiado técnico, esto lo podría entender mejor un electricista, un eléctrico, o en todo caso leerlo, analizarlo, meditarlo con toda paciencia y profesionalismo. Pero a grosso modo, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que son exigencias que se le hacen a algunos procesos o controles estrictos a algunos procesos en donde está implícito, ¿no?, el aporte térmico, la velocidad y esos parámetros tan sensibles. Está contemplado aquí. Pasa de que API 1104 o 1104 utiliza procesos semiautomáticos, ¿no? Entonces, no todo es electrodo dentro de este estándar. Hay procesos también donde la tecnología está presente. No vamos a hablar de marcas, no vamos a hablar de series o modelos, pero está implícito que el tema es demasiado técnico en este punto en específico. Bueno, son aquí digo, las 10:03 de la noche.
Es un webinar libre. Reconocemos que las personas que están presentes es porque realmente esto le interesa, reconocen que es algo importante. Los que no están, muchos motivos o razones pudieron haber tenido. Igual estamos compartiendo los videos, los links en la nube para que lo puedan visualizar, como también el material. Estamos en la lámina 34. Nosotros lo que hemos hecho con este material es detallar, explicar las 7 páginas. En otras palabras, está completo, ¿no? Los 67 términos y sus definiciones están plasmados en este PowerPoint o en este PDF. Es que está completo, ¿no? Lo tienes todo, está completo. Las fotos, la traducción, los términos y sus definiciones. Son 73 diapositivas, ¿no? Y ya confiamos que en tus ratos libres, ¿no?, lo podrás ver, y si tienes algún comentario, comunícate con nosotros, ¿no? Probablemente podríamos profundizar algún tema en específico o desarrollar alguna terminología y su definición, si es que no queda claro. Amigos, compañeros, clientes, socios, colegas, ¿qué más les puedo decir? Coterráneos, paisanos, etcétera. Hemos llegado a la parte final de esta segunda fecha, 13 de agosto, ¿no? Hicimos este webinar a petición de las personas que nos siguen en las redes. Estamos en LinkedIn, hemos subido ya el material, los videos lo estamos editando, especial el primer video, porque hubo mucha música ahí en la parte inicial. Saludos, abrazos, buen fin de semana. Seguimos en contacto, pásenla bien. Ya vamos a estar haciendo llegar presentaciones por correo electrónico del curso o de la ponencia que el ingeniero Carlos Nitzerlein nos va a traer, ¿ok? Antes de despedirme, quiero compartir pantalla de la página web de Ictus, porque es importante para nosotros que ustedes comprendan que somos una agencia de asesoramiento y consultoría, ¿ok? Esta empresa en la práctica se puede conformar de diferentes profesionales de diferentes nacionalidades, porque nosotros tenemos alcance en los países de Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina. Entonces, esta empresa, dentro de su alcance, básicamente, ¿no?, presta servicios de consultoría y asesoría en las normativas más relevantes de alcance mundial, ¿no? Esa es nuestra punta de lanza. Sin embargo, también tenemos, por la naturaleza de actividades societarias con otras empresas que son consultoras, tenemos convenios y también tenemos la prestación de servicios, en este caso de calderas, ¿no? Esta página se está en este momento actualizando, pero queremos aprovechar esta ocasión para las personas que nos conocen o nos han contactado por primera vez. Somos Ictus Metal Inc., Sociedad Anónima. El nombre completo es un poco extenso, es la agencia de asesoramiento especializado en normativas de construcción y de referencias de alcance mundial, Sociedad Anónima. La empresa es peruana, ¿ok? Tenemos presencia aquí en Bolivia y estamos entrando a Chile. Tenemos un alcance prácticamente en todas las disciplinas, ¿ya? Proveemos profesionales, inspectores, asumimos también inspecciones, supervisiones, controles de calidad, cursos, capacitaciones y todo en torno a códigos, a normas. Y en ocasiones también podemos construir, reparar y alterar. Bueno, un gusto, un placer haber estado con ustedes en estas 2 fechas. Si alguno tiene necesidad, con toda confianza puede comunicarse con nosotros por los medios en los cuales nos hemos contactado, por Facebook, por YouTube, por LinkedIn o por correo electrónico. Nosotros a la orden. Así que me despido. Pasen un bonito fin de semana, lo que queda el sábado y mañana domingo, y seguimos en contacto. Carlos, si tienes algunas palabras, o quizás Giovanna, algo que compartirnos, alguna apreciación en relación a este webinar, o Ángel García, nosotros encantados siempre de escucharlos.
Hola, sí, buenas noches. Estoy muy interesada en toda la información que han dado. Pienso de que siempre los términos son muy importantes, ¿no? Para poder que uno pueda conocer más acerca del tema y estoy muy agradecida y complacida por el webinar que ustedes han brindado de una manera gratuita, pues, para que uno pueda comprender más acerca de las normativas. El Así que muy gusto es nuestro, agradecida. Giovanni. Ah, El sí, gusto es bien. nuestro. Sí, feliz noche. Feliz noche también, allá en Panamá. Feliz noche. Sí, gracias. Quizás una sugerencia sería el hecho de mencionar hasta qué punto nosotros podemos participar antes. ¿Se escucha? Hasta qué Sí, sí, punto sí, sí, te escuchamos, Carlos, te escuchamos. podemos participar o interrumpirte, digamos, porque, digamos, si tú tienes pensado, digamos, exponer algo y yo llego y te digo cualquier cosa, te estoy como cortando y eso puede a veces molestar a algunas personas. Esa no es la idea. Pero, digamos, también hay que aclarar. Me acuerdo, por ejemplo, ahí tú mostraste con macroataque, una soldadura de filete. Oiga, un par de veces era dificilísimo poder decidir si es que eso cumplía o no, especialmente para un procedimiento. Lo que opté fue lo siguiente, pues se pulía la pieza, se le echaba el líquido y el ácido, digamos, y yo subía la foto al CAD. Y con el CAD yo tiraba las líneas y podía ver la proyección de si es que el pase de raíz o la raíz del filete cumplía o no, porque a simple vista en algunos casos no era nada fácil de reconocer. Pues yo empecé a usar esa herramienta y me fue muy bien. Superponía, digamos, las líneas que me hace un CAD con, con la figura geométrica. Y lo que hacía también era, le colocaba un pedazo de metro o una cinta métrica al lado de la soldadura, al lado de la exposición de la soldadura bueno, que se le hacía, digamos, si fue la paloma, el tratamiento, y con eso lo escalaban en CAD, de tal manera que si yo encontraba un defecto, podría, digamos, tenerlo a estar bien. Especialmente en filete, tú sabes que hay que calcular la resistencia de la soldadura y tienes que tener claro el tamaño de la garganta, pero no me quiero extender más. Vamos a tener la oportunidad, querido Carlos, de ver todas estas prestaciones del software que has desarrollado. Pero eso no lo hacía yo con el software Ah, ok, ok, el ok. software sencillamente te ayuda en la inspección. Yo sencillamente cuando tenía que hacer un examen de macroataque, usaba un CAD convencional. Bueno, ya Comprendo. yo usaba el que yo conocía, entonces subía la imagen al CAD y empezaba a proyectar las líneas. Porque uno a veces tiene que tomar la decisión de si es que ese procedimiento es válido o no. Sí, papito, ya nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo. Sí, no, ya me escapé la conversación. Sí. Bueno, quería comentar eso porque pues pienso que a veces estos temas son interesantes conversarlos y contar experiencias. Sí, es importante. Vamos a organizar, querido Carlos, estos webinars. Estamos teniendo en la red profesional, digo, interés, y yo creo que va a tener que ser pronto nomás una presentación. Y bueno, yo la verdad que veo con bastante nivel positivo que esto es muy interesante, ¿no? El tema de la inspección,
como lo hemos conversado en varias ocasiones, en la práctica a veces es un trabajo no complicado. Cuando el inspector es experto, eso es fantástico. Solamente que las herramientas que tenemos para enviar reportes, o como decía Giovanna hace un momento, el desconocimiento de términos y definiciones complica un poco, ¿no? La parte de audición o la auditoría, ya para presentar los reportes al cliente y todo eso. Confiamos que los webinars que podamos tener en relación a lo que vienes haciendo, Carlos, va a ser interesantísimo, ¿no? Gracias por tu presencia en estas dos fechas. Me está subiendo el grado de, o sea, yo soy un simple ser humano, me está subiendo el grado de, digamos, de exigencia, pero en realidad lo que yo estaba pensando desde ayer era decir lo siguiente, que independiente de todas las normas y especificaciones, definiciones que tratemos, muchas veces vamos a terminar haciendo un reporte y ese reporte tiene que ser lo más rápido y lo más preciso posible. Porque hay veces que las decisiones las toma otra persona en otro lugar. Sí. En fin, ya será el momento para conversar. Lo vamos a preparar y lo vamos a hacer de la mejor manera. De eso no hay dudas. Queridos, abrazos entonces, seguimos en contacto, Carlos, seguimos conversando en interno sobre lo que vamos a hacer. Poco, pero buen fin de semana. Buen fin de semana, definitivamente que sí, buen fin de semana. Les Cada mando un vez queda abrazo. menos si seguimos hablando. Saludos Gracias, con buenas noches. todos. Creo que Ángel. Gracias, buenas noches. Ángel, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias a ti, Ángel. Gracias a ti. Si tienes algo que decirnos, a nosotros nos interesa muchísimo. No, todo claro, todo claro. Fantástico, fantástico. Entonces, abrazos, saludos desde Bolivia. Y nada, seguimos en contacto y en comunicación. Saludos. Buenas noches.